Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día en el nombre de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Divino Señor, por todas las bendiciones que has dado a tus hijos en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que fueron a sus negocios, fueron a sus trabajos, Divino Señor, pero ahí estuviste tú y les has bendecido, poderoso Padre. Gracias, Divino Dios. También te damos gracias, Divino Señor, por los hermanos que salen muy temprano de sus hogares, regresan hasta por la tarde o por la noche. Pero tú, Divino Señor, te pedimos en estos momentos que los lleves, Divino Señor, que seas con ellos, poderoso Padre, y que en su regreso también vengas con ellos, Divino Señor Dios, y los traigas a sus hogares. Gracias, Divino Dios, por tus hijos que regresan por la tarde, Señor del cielo. Ya fueron a sus trabajos y ahora regresan con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Te pedimos también, Señor, por los que regresan por la noche, Señor del cielo, y te pedimos, Divino Señor Dios, que tú los traigas también, Divino Señor, y que tu mano de misericordia los bendiga, poderoso Padre. Gracias por los que regresan por la tarde, gracias por los que regresan por la noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, también ponemos en tus santas y benditas manos a los que se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso, Divino Señor Dios Todopoderoso, tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el templo, tienen que dejar el pueblo, poderoso Dios, Padre Santo y Dios eterno. Pero en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Divino Señor, que tú seas con ellos, poderoso Padre. Gracias, Divino Señor Dios. Se van a vivir a otro lugar, regresan, Divino Señor, hasta los 8 días, pero cuando regresen, otra vez vamos a estar reunidos, Señor, para adorarte y para bendecirte y para darte gracias. También, Divino Señor Dios Todopoderoso, te pedimos por nuestros hermanos que no tienen trabajo. Señor, si mañana salen a buscar trabajo, te pedimos, Padre, que tú los lleves al lugar indicado. Tú sabes, Divino Señor, en dónde están los trabajos. Llévalos, Divino Dios Todopoderoso, de tal manera que encuentren el trabajo y puedan, Divino Señor Dios, traer el sustento para sus familias. Gracias, Divino Dios. También te pedimos, Divino Señor Dios, por los que mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Padre Santo, ya está todo arreglado, ya nada más es cuestión que se presenten, Divino Dios, pero también queremos ponerlos en tus santas y benditas manos y pedirte, Divino Señor Dios, que las personas que los reciben como trabajadores se den cuenta que son tus hijos y eso, Divino Señor, les va a traer bendición. También, Divino Señor, te pedimos, Padre Santo, por nuestras hermanas que solo están esperando lo que les traen, Señor. Sus esposos van a trabajar, ellas, Divino Señor, se quedan en el hogar, pero cuando ya regresa el esposo, Divino Señor, ellas, Padre Santo, están esperando lo que tú has dado para el sustento de la familia. Te pedimos, Padre Santo, que lo que traigan sus esposos, Divino Señor Dios Todopoderoso, sea, Divino Señor, suficiente para que puedan vivir en el transcurso de la semana, poderoso Padre. Gracias, Divino Señor Dios. Gracias, Señor del cielo. Te pedimos también, Divino Señor, por nuestras hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia, Señor, hay varias de tus hijas que reciben muy poquito, pero cuando ellas reciban, Divino Señor, ese dinero, estén conscientes que ese dinero es lo que tú has dado, Divino Señor, para el sustento de la familia. Ese dinero no se puede mal invertir ni malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente, Señor del cielo. Dale inteligencia a tus hijas para que lo administren, poderoso Padre, y pueda, Divino Señor Dios, alcanzar, Divino Señor,
para la semana o para la quincena, divino Señor. Gracias, poderoso Señor, por ese dinero que reciben tus hijas. Ahora, divino Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú estés atento porque tus hijos, a los que has bendecido en el transcurso de esta semana, a tus hijos y a tus hijas, ellos van a depositar, divino Señor, de acuerdo a lo que está estipulado en tu palabra, su diezmo, divino Señor, o su primicia. Padre Santo, te pedimos, divino Señor, que estés atento cuando ellos depositen, poderoso Dios. Porque, divino Señor, hay una promesa para todos aquellos que depositen, Señor del cielo, cuando dice tu palabra: traigan los diezmos al alfolí, va a haber abundancia en mi casa, y pruébenme ahora en esto: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Se ha hecho de esta manera, divino Señor, con cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor del cielo, y que tu mano de misericordia, Señor, de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que tú dejaste, divino Señor, puedan recibir también las bendiciones. No les haga falta nada, Señor del cielo, y tu mano de misericordia, Señor, les va a bendecir, así como está escrito en tu santa y bendita palabra. Gracias, mi Señor. Padre Santo y Dios eterno, ahora te pedimos, Señor, está atento, Señor, porque tus hijos y tus hijas, a los que han trabajado, van a depositar, divino Señor, ahorita en este momento, su diezmo, Señor, o su primicia, Padre Santo. Y entonces, divino Señor, estamos esperando que tu palabra se cumpla, Señor. Y como tú siempre cumples lo que prometes, Señor del cielo, esta palabra se va a cumplir, Señor bendito. Padre Santo y Dios eterno, que sea de esa manera, poderoso Dios, y que tu mano de misericordia, divino Señor, le dé sustento a cada uno, Padre Santo, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Padre, en tu nombre se van a recoger estos dineros y tú, divino Señor, vas a dar la bendición a todos, Padre Santo, porque tu promesa es real y verdadera. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, poderoso Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en segunda carta, hermanos, a Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y en los versos del 1 al 8. Le doy lectura, hermanos, una vez, y quiero que después ustedes le den lectura. Son 8 versos, pero pues venimos a eso, hermanos, a leer la palabra, a escuchar lo que nuestro Señor tiene para nosotros, y para estar estos momentos aquí, divino Señor, Dios Todopoderoso, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Dice así la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 2, en los versos del 1 al 8. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Amén. Ahora ustedes, hermanos, despacito, tranquilos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, ahora, Divino Señor, vamos a tener esta meditación. Te pido, Padre, que tú prepares el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que me están viendo o que me están oyendo, Padre poderoso Señor, para que, Divino Señor, tu palabra haga efecto en sus corazones, en sus vidas, y podamos vivir de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Señor del cielo, que mis hermanos estén dispuestos para oír tu palabra, para entenderla, para razonarla y después para ponerla por obra. Gracias, mi Dios. Para mí te pido, Divino Señor Dios, Dios Todopoderoso, que esta palabra, Divino Señor, se grabe en mi mente, en mi corazón, Señor Dios Todopoderoso, que la analice yo perfectamente bien, Señor, y después, Padre Santo, la ponga yo por obra. Padre misericordioso, todo está listo para que comiencemos, Divino Señor, a explicar tu santa y bendita palabra. Gracias, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar principio a esta meditación de la palabra. El título de esta meditación se llama Acuérdate de Jesucristo. Así se llama el tema, hermanos. Acuérdate de Jesucristo. Repitan el tema, hermanos. Acuérdate de Jesucristo. Amén. Muy bien. Hermanos, del encargo de Pablo a Timoteo de que se esfuerce, hermanos, la palabra nos explica, nos dice, y miren, hermanos, ahí en el capítulo 2 y en el verso 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso le dice. Bueno, hermanos, para nosotros también es esta palabra. Nos tenemos que esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero decirles, hermanos, a grandes rasgos, sin muchas cosas que hayamos estudiado, ¿qué es, hermanos, un esfuerzo? ¿Qué es un esfuerzo? Bueno, nosotros, hermanos, normalmente cuando hacemos alguna cosa, pues la hacemos, y cuando ya nos sentimos cansados, pues ya nos detenemos y ya descansamos. Bien, pues hermanos, en el camino de Dios, un esfuerzo es cuando también nosotros estamos haciendo, estamos trabajando, estamos haciendo cosas para el Señor, y en ocasiones también nos cansamos. Bueno, entonces un esfuerzo es el tiempo, hermanos, que se le dedica a cuando ya estamos cansados. Cuando ya estamos cansados y todavía hay cosas que hacer, entonces tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, un esfuerzo para que después que se terminaron nuestras fuerzas por lo que hemos hecho, ahora nosotros sacamos fuerzas, no sé de dónde, hermanos, y eso es lo que se le llama esfuerzo. Esfuerzo porque precisamente ya se habían terminado nuestras fuerzas, pero nosotros, con ese entusiasmo que tenemos de trabajar en la obra del Señor, entonces seguimos haciendo cosas, y a eso se le llama esfuerzo, porque después de ya estar cansados, hacemos un esfuerzo, hermanos, después de que se acabaron nuestras fuerzas, y seguimos trabajando en la obra del Señor.
Muy bien. Entonces, ese es un esfuerzo. Entonces, cuando el apóstol le dice, te encargo, el encargo de Pablo a Timoteo, de que se esfuerce, de que se esfuerce, y entonces tú pues, hijo mío, le dice ahí en segundo capítulo, en el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces ya sabemos de qué se está tratando, hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce. Ya Timoteo, como joven, a lo mejor ya se cansó, pero el trabajo es urgente, el trabajo se tiene que hacer en esos momentos. Y entonces, deteniéndose un poquito, comienza otra vez con nuevo ánimo y sigue hablando, o sigue predicando, o sigue lo que está haciendo. Y ese es el esfuerzo. Por eso le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces nosotros también, hermanos, cuando estemos en la obra del Señor y por alguna razón también ya nos sentimos cansados, hermanos, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para seguir trabajando, o inclusive, hermanos, para seguir oyendo, porque hay ocasiones que algunos de nosotros tomamos un tema, el tema se hace un poquito largo y ya la congregación se está cansando. Pero si la congregación sabe que tiene que hacer un esfuerzo, entonces, hermanos, como que un momentito así se detiene, ¿qué pasa conmigo? Y entonces saca fuerzas que no sabemos de dónde, saca fuerzas y entonces sigue oyendo la predicación del pastor o la predicación del hermano que haya ido. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para oír lo que tenemos que oír. Muy bien. Más o menos así es, hermanos, cuando se habla de un esfuerzo. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo sobre el asunto, entonces ya sabemos de qué se trata. Si es precisamente para seguir en el trabajo, pues a lo mejor nomás como que echamos un suspiro o un respiro, hermanos, y seguimos en el trabajo. Y si se trata de estar oyendo, a lo mejor también nuestro físico ya se cansó y el predicador todavía no termina. Y a lo mejor para nosotros pues es fácil, ay, ya el hermano no acaba y ya estoy muy cansado. Y a lo mejor se duerme. Pero si él está consciente de que tiene que estar oyendo la palabra, entonces hace un esfuerzo para seguir oyendo lo que el predicador está diciendo. A veces, hermanos, nosotros como predicadores tratamos de que la cosa que estamos predicando sea agradable, sea amena para la gente, para que la gente no se duerma. Pero bueno, cuando en una ocasión hace muchos años oí a un predicador que cuando ya estaba viendo que la gente se estaba durmiendo y todo eso, entonces él nos dijo a todos nosotros, miren hermanos, les quiero decir que yo soy más potente que el apóstol Pablo. Y entonces como que despertamos todos los que estábamos ahí, más potente que el apóstol Pablo. ¿Cómo? No puede ser. El apóstol Pablo fue un hombre completamente espiritual y él dice que es más potente que el apóstol Pablo. Y nos dio la curiosidad, se nos quitó el cansancio, se nos quitó el sueño y dijimos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué está eso de que él es más poderoso que el apóstol Pablo? Y entonces él ya nos dijo, porque ¿se acuerdan ustedes que en una ocasión el apóstol Pablo iba a salir para otro lugar y en la noche le predicó a esa iglesia? Y entonces en esa ocasión al apóstol Pablo se le durmió un muchacho que estaba sentado en la ventana y se desbarrancó y se cayó y se murió, y luego él fue a orar por él y revivió. Y entonces dijo aquel hermano, dice, al apóstol Pablo se le durmió uno y a mí se me duermen muchos, por eso soy más poderoso que él. Bueno, entonces ya con eso nos espantó el sueño, o no sé cómo decir, y seguimos oyendo lo que él tenía que predicar. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces el asunto para nosotros
es tratar de que la congregación, hermanos, esté atenta de lo que nosotros estamos hablando. Y a veces suceden cosas así como la que acabo de contar, y bueno, a veces resultan un poquito chistosas o chuscas o como se le quiera llamar, pero de todos modos la gente como que despierta y siguen oyendo la predicación. Bueno, entonces como predicadores tenemos que ver qué cosas hacemos cuando la gente ya se nos está durmiendo. Y así sucesivamente, hermanos. Este hermano dijo, soy más poderoso que el apóstol Pablo. Pero así otros empezaron a sacar también sus cosas que tenían cuando ya se les estaba durmiendo la congregación. Pero entonces, hermanos, al ver yo eso y oír a los predicadores aquellos, entonces yo también inventé una forma para cuando los hermanos ya se quisieran dormir. Y entonces yo dije también, hermanos, cuando ustedes vean que ya un hermano, una hermana que está junto a ustedes ya está durmiendo, hermanos, y ven que estamos así de quietecitos y de momento se va nuestra cabeza y nos acomodamos otra vez, pero pasa otro ratito y se va otra vez por otro lado. Entonces yo le dije a los hermanos en aquella ocasión cuando estaba sucediendo eso, hermano, no haga otra cosa. Cuando este hermano lo ve usted que está haciendo así, decimos nosotros los mexicanos que está cabeceando, entonces acérquese un poquito al hermano y agarre su cabecita del hermano, póngasela aquí en su hombro y ahí deténgalo mientras el hermano se está durmiendo. Y entonces todos empezaron a reírse porque les resultó chusco eso que acababa yo de decir. Pero ¿para qué sirvió? Para que ellos se despertaran y empezaran y oyeran lo que estaba yo predicando. Bueno, entonces así sucede, hermanos. Muy bien. Hermanos, el esfuerzo, ya les dije cómo es más o menos. Y para hacer el trabajo en la obra, también en muchas ocasiones tenemos que inventar alguna cosa para que podamos seguir trabajando cuando la obra así lo requiere, hermanos. Hay ocasiones en que nosotros como predicadores vamos a algún lado, visitamos a una familia, le damos una explicación de la palabra y en fin, y cuando ya terminamos, pues ya estamos un poquito cansaditos como predicadores, pero tenemos que pasar a ver a otra familia. Tenemos que pasar a ver a otra familia y esa otra familia pues está despierta, está dispuesta a recibirnos, pero nosotros ya vamos cansados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? En este caso tenemos nosotros algo que tenemos que hacer, hermanos. Y precisamente por eso escogí acuérdate de Jesucristo. Porque cuando las cosas ya se pusieron difíciles para nosotros, entonces debemos acordarnos, nosotros los que hablamos, los que predicamos, debemos acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo en cierta forma muchas cosas que llegaron hasta el cansancio de su vida, porque era un humano como nosotros, pero Él se fortalecía, oraba en su mente y seguía hablando y seguía predicando cuando así lo requerían las cosas. Entonces, nosotros, hermanos, cuando también tengamos que hacer alguna cosa en la obra del Señor y que por alguna razón, hermanos, se alarga el trabajo, ya sea físico, se alarga el trabajo, ya sea espiritual, porque estamos hablando, ya sea también, hermanos, cuando tenemos que atender a un grupo de hermanos y ya atendimos a unos y vamos a atender a otros y vamos a atender a otros y entonces ya nos estamos cansando. Pero entonces se llega el momento de acordarnos precisamente del tema de este día. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo también, porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en una ocasión nos dice la palabra del Señor que hubo una tempestad y que Él iba durmiendo, hermanos, en una parte del barco, de la nave donde Él iba. Y entonces ya las olas se hacían muy grandes y ya empezó a tener miedo sus apóstoles y las gentes que iban ahí. ¿Y dónde está nuestro Maestro? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Y entonces alguien dice, está durmiendo allá abajo, en un lugarcito que por ahí tienen los marineros. Y bueno,
y entonces está durmiendo, y alguien que era un poquito más atrevido va y lo despierta, y le dice, maestro, ¿no te da pena que nosotros estamos luchando con la tempestad y tú estás durmiendo? Entonces el maestro se despierta también, como nosotros, como les estoy explicando, se despierta también, y entonces sale a ver de donde estaba durmiendo, y ve que la tempestad está ahí, las olas ya se hicieron muy altas, y todas esas cosas, y entonces, hermanos, de momento el maestro, con ese poder que él tiene, después de haber recobrado fuerzas, y después de sentirse otra vez que estaba en acción, entonces le dice al mar, calla, levanta su mano y dice, calla, enmudece. Y entonces el mar se pone quietecito, se hace bonanza y estas cosas, y entonces le dice a sus discípulos, ¿cómo? ¿Es que no tienen fe? ¿Cómo? ¿Por qué no reprenden al mar? Ustedes tienen la autoridad, tienen la potestad, hermanos. Y entonces el Señor Jesucristo también, en el momento en que se sintió cansado, tuvo que buscar un lugar para dormirse. Pero cuando se trató de que tenía que reprender a la tempestad, se levantó, salió afuera y le habló a la tempestad, y la tempestad se calmó y hubo bonanza. Bueno, hermanos, de muchas formas nosotros nos tenemos que acordar en el momento en que ya estamos en la situación difícil o de mucho trabajo o ya estamos fatigados, nos tenemos que acordar de Jesucristo, que Él, que era un humano también como nosotros, pero en los momentos difíciles, cuando se necesitaba, recobraba fuerzas y salía a enfrentarse al problema como fuera, hermanos. Y de esa manera es como yo pido, acuérdese de Jesucristo, hermano, acuérdese de Jesucristo, hermana. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo humano, también sintió el cansancio, también sintió que tenía ganas de dormir, pero si se trataba de algo importante, Él dejaba ese sueño, Él aclaraba su mente, Él aclaraba sus sentimientos y salía y se enfrentaba al problema. Entonces, hermanos, cuando nosotros tengamos algo que hacer y las cosas todavía no se terminan y tenemos que seguir haciendo, vamos a acordarnos de Jesucristo, hermanos, que Él fue el que siguió adelante en el trabajo y que nosotros así tenemos que hacer también, seguir adelante en el trabajo cuando así se requiera. Entonces, hermanos, también recomienda el apóstol Pablo a Timoteo y le dice que no haga el trabajo solo. Desgraciadamente, hermanos, en nuestras congregaciones a veces sí hay hermanos que están dispuestos para ayudarnos en el trabajo, pero a veces hay ocasiones en que no. Nuestros hermanos de hoy, de esta época, de este siglo XXI, son un poquito, bueno, no encuentro la palabra, hermanos, pero como que no les gusta mucho el trabajo en la obra del Señor. Y entonces, cuando ya se terminó la actividad y se tiene uno que quedar a trabajar, disimuladamente se salen y se van para sus casas. Y cuando nos damos cuenta, pues ya nada más se quedó el pastor solito. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pastor? Pues tiene que hacer el trabajo él solito. Pero aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, y en el verso 2, le dice San Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, en ese tiempo sí tenía Timoteo, en ese tiempo el apóstol Pablo también contaba, pero en estos tiempos ya son otros tiempos, hermanos, y en muchas ocasiones nos tenemos que ver nosotros solos, hermanos, para hacer los trabajos. Pero ya les estoy diciendo, si se ve de esa manera, si llega el cansancio a nuestras vidas, tenemos nosotros que acordarnos como predicadores o como pastores o como la gente nos quiera ver, pero nosotros tenemos que darle ejemplo a la gente que tenemos que trabajar en la obra. Y probablemente después, hermanos, la gente se dé cuenta y digan, esos trabajos los ha hecho el hermano solo, les debíamos de ayudar. Bueno, y si así es, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque dice, has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Y si hay, hermanos, bueno, pues vamos a usarlos, vamos a ocuparlos para que también se interesen en la obra de nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Después de esto, hermanos, para que el apóstol Pablo fuera un poquito más claro, les pone 3 ejemplos, hermanos, a la iglesia de Timoteo, que dicen que era la de Éfeso. Muy bien. Entonces, en primer lugar, les dice, lo que dice ahí, hermanos, en capítulo 2, en los versos 3 y 4, les dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hermanos, si es así, y si la gente está dispuesta, bueno, pues entonces, hermanos, vamos a hacerlo como recomienda el apóstol Pablo, de tal manera que no estemos haciendo los trabajos solamente nosotros. Bueno, y también en el otro ejemplo que pone, dice así, en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2 y en el verso número 5. Y dice así, hermanos, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Muy bien, y de esto, hermanos, pues sabemos nosotros, ahora con los futbolistas, con los boxeadores y con demás personas que ejercen el deporte, también ahora se dan una pasadita de la marihuana o de cualquier cosita de esas, y cuando los encuentran, no me acuerdo ahorita de la palabra que usan, y dicen, están dopados, lo encontraron en el doping, y los suspenden, porque no están haciendo el deporte como debe de ser correctamente, con sus fuerzas, con su actividad, con sus deseos que ellos tienen, sino que ya se tomaron alguna pastillita, ya se dieron unas chupaditas de marihuana, y entonces ahora se sienten muy fuertes, y entonces entran a eso. Pero si los encuentran, entonces los suspenden porque no están luchando legítimamente. Muy bien. Nos recomienda entonces, hermanos, que si estamos en la obra del Señor, no vamos a ser coronados si no luchamos legítimamente. En la obra del Señor se tienen que hacer los trabajos legítimamente, porque estamos trabajando para el Señor. Y si el Señor nos encuentra, hermanos, haciendo alguna cosa que no está correcta, entonces en lugar de premiarnos o en lugar de felicitarnos, nos suspende y nos dice que no le servimos a Él en esos momentos. Muy bien. Entonces, hermanos, nosotros nos tenemos que acordar de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo, hermanos, Él tuvo que hacer las cosas en muchas ocasiones y se esforzó mucho, principalmente cuando lo hicieron cargar la cruz. Él se esforzó mucho para llevar esa cruz en la cual iba a ser clavado su cuerpo, para que nosotros pudiéramos ser redimidos por su sangre y por el sacrificio que iba a hacer. Muy bien. Entonces, hermanos, en el ejemplo número 3, dice así, en capítulo 2 y en el verso 6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, hermanos, para que nosotros también, hermanos, podamos disfrutar de las cosas que el Señor tiene para nosotros dentro de su obra, tenemos que trabajar primero, hermanos. Les quiero decir, hermanos, como testimonio, cuando comenzamos nuestra iglesia, el Arca de Noé, entonces, hermanos, había mucho trabajo por hacer. Correcto, está muy bien. Había mucho trabajo por hacer. Pero el trabajo, como éramos muy poquitos, pues nada más casi lo teníamos que hacer nosotros, la hermana, mi esposa y yo. Y entonces no teníamos entradas
por ejemplo, los que tienen ahora las iglesias, las que tenemos ahora, como ofrendas, como diezmos, como regalos que a veces los hermanos tienen, como primicias de alguna persona, cuando sus animalitos tienen sus crías, entonces nos traen un animalito y ya es un regalo para nosotros con el que nos podemos ayudar. Pero no teníamos todo eso, hermanos, no teníamos todo eso. Entonces teníamos nosotros que con lo que podíamos, hermanos, salir adelante, con lo que podíamos, hermanos, sustentar a nuestra familia, con lo que podíamos, cuando en ocasiones, como en el caso mío, tenía yo un trabajo, pues iba yo a trabajar y atendía yo la obra hasta donde se podía. Y después de eso, cuando ya las cosas empezaron a cambiar, entonces ahora ya podíamos recibir nosotros, hermanos, después de haber trabajado, ya podíamos recibir ayuda de los hermanos que cuando ya habían comprendido la situación, entonces ahora traían sus primicias, o traían sus diezmos, o traían sus ofrendas, y entonces de esa manera ya la situación para nosotros, los pastores, era muy distinta a cuando no teníamos nada de gente. Pero entonces hay que trabajar primero, hermanos. Eso dice la palabra, hermanos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y cuando ya nosotros hemos trabajado, y cuando ya nosotros tenemos una congregación, y cuando ya nosotros tenemos una iglesia, y cuando ya nosotros los hemos educado también, hermanos, en las cosas del Señor, entonces ellos ya traen para nosotros, hermanos, y nuestra situación se vuelve un poquito más cómoda, hermanos. Entonces, pero para eso se necesita trabajar primero. Conocí, hermanos, también como testimonio les digo, conocí a hermanos que en la agrupación donde nosotros comenzamos, hermanos, entonces ya habían iglesias hechas, y que ya tenían el coro, o ya tenían el grupo, y en fin. Y entonces, si yo era el que manejaba esas iglesias, entonces alguien venía conmigo y me decía, porque era mi familia, era mi primo o era mi hermano, y él tenía una iglesia por allá muy pequeñita, y pues no daba para lo suficiente. Y entonces venía y me decía, oye hermano, ¿por qué no me dejas esa iglesia que ya tiene el coro, que ya tiene el grupo, que ya los hermanos diezman, porque pues me está yendo muy mal con la iglesia que tengo? Y a veces, hermanos, se empieza, hermanos, empezamos a hacer cosas que no son lícitas. Bueno, pero eso sucede en algunas ocasiones. Con los que somos rectos en la obra del Señor, no podemos. Tú trabaja ahí donde estás y échale ganas, de tal manera que cuando ya tengas una congregación como la que tiene este hermano, entonces ahora tú ya vas a recibir los beneficios de lo que da la congregación. Entonces, por esa razón, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y así, hermanos, y pienso yo que por esa razón, algunos hermanos, cuando ya quieren ser pastores, pues se sacan media congregación de donde están, para que ya empiece con todo lo que ya está impuesta a la congregación. Pero la palabra no dice así. La palabra dice que tenemos que trabajar primero, tenemos que abrir campo, tenemos, hermanos, que hacer las cosas como se deben hacer, y después de eso empezar a sembrar la palabra en los corazones de la gente. Y cuando la gente ya empezó a entender la palabra, entonces ahora vamos a recibir los frutos del trabajo que nosotros estuvimos haciendo durante tiempo, hermanos. Muy bien, de tal manera entonces que el labrador, para que pueda recibir, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ojalá y que todos los hermanos que sienten en su corazón que quieren trabajar como pastores, hermanos, no estén pensando en quitarle determinada gente a otra iglesia para formar la suya. Que se pongan a trabajar primero. El Señor no nos va a dejar. El Señor no nos va a dejar.
y aunque la situación esté difícil, pero al fin y al cabo van a ganar, van a almas y van a trabajar, hermanos, con ellas, y al ratito las almas van a sentir ese deseo de obedecer lo que dice el Señor, y van a empezar a traer ofrenda, y van a empezar a diezmar, y entonces ahora el predicador, o el pastor, o el hermano que empezó a trabajar, ahora va a tener el fruto de su trabajo. Y así tiene que ser. Pensamos muchos, hermanos, pero bueno, otros no lo piensan así, y entonces quieren hacer las cosas con gente que ya conoce de la palabra. Muy bien, pero de todos modos, hermanos, el labrador, queda escrito aquí, hermanos, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así es que entonces, hermanos, el campesino, tenemos que hacer entender a la gente que el campesino, ponemos de ejemplo el campesino se compra el terrenito, se compra su yunta, o se compra su tractor, o como sea, y empieza a trabajar la tierra, la siembra, y después de eso empieza a recibir el fruto, y al ratito ya tiene cosas o dinero de dónde tomar, porque ha trabajado como está escrito, como se manda en la palabra. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, explica y dice también, hermanos, a Timoteo, para que tú participes de los frutos, debes trabajar primero. Y pues por lo menos nos dice que dejó a Timoteo en una iglesia muy pequeñita, pero que Timoteo trabajó y al ratito esa iglesia prosperó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Muy bien. Ahora, vamos a ver, hermanos, unas palabras para reflexionar. Hermanos. Muy bien. Estas palabras para reflexionar las dice también el apóstol Pablo en el capítulo 2, hermanos, y en el verso número 7. Y dice así, hermanos: considera lo que te digo, porque le está escribiendo a Timoteo. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y en el 8 le dice lo que tomamos como tema hoy: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, después que el Señor Jesucristo vino y sembró la palabra, hermanos, y después que el Señor Jesucristo, hermanos, tuvo para ganarse a esa gente que no estaba, que era gente que el Padre mismo le dio vida, pero que el enemigo se había ganado y ya las tenía por allá, hermanos. Bueno, pero entonces el Señor Jesucristo, hermanos, comenzó a trabajar, y por eso recomienda el apóstol Pablo a Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, y acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a acordar ahora de Jesucristo, hermanos? Que cuando llegó aquí no tenía absolutamente nada. Simplemente Él nació como un niño, Él se hizo hombre, Él se bautizó, Él hizo todo lo necesario, y entonces comenzó a trabajar. Y se dice que iba, hermanos, por las aldeas, y se dice que iba por los lugares, y se dice que hablaba del evangelio, y se dice, hermanos, que empezaba a trabajar con gente, y que así es como comenzó, hermanos, a tener a su gente y a sus discípulos. A sus discípulos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, se acercó con él, habló con él, y entonces él era pescador, y le dijo: deja eso, ahora te voy a hacer, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, ya no de peces, pescador de hombres. Y el apóstol Pedro, confiando en él, dejó el trabajo que tenía y se dispuso a trabajar por él en la obra. De tal manera que ahora el apóstol también nos deja, el apóstol Pedro nos deja en sus cartas, y nos deja sus experiencias que había tenido ya por haber trabajado en la obra con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, hermanos,
Ahora el asunto es que ya le dicen a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bueno, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, hermanos, en el nombre del Señor, que tenemos la experiencia, y ahorita todavía mi esposa doña Guille está experimentando y está aprovechando mucho las experiencias que vienen a su vida, porque aunque ya la iglesia se está dando cuenta que no en la iglesia, que no toda la iglesia son esos corderitos del que habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no, sino que dentro de la iglesia también están, como habla la palabra, y también están los chivitos, o los chivotes, como se les quiera decir. Y entonces tenemos que tratar también con esa gente. Algunas personas a mí me han dicho, si esa gente le está haciendo mal, si esa gente no obedece la palabra, ¿por qué no los saca de ahí y les dice que ya se vayan y se queda solamente con la gente buena? ¿Por qué? Efectivamente, ¿por qué no lo hacemos? Y creo que ningún pastor, dicen que algunos pastores sí lo hacen, que una persona empieza a dividir o empieza a hacer cosas y luego lo llama y le dice, mira, y yo aquí no te quiero a ti, vete por otro lado a ver a dónde te reciben, pero vete de aquí, no estés trabajando a estas personas y vete de aquí. Pero la palabra no dice así, hermanos. La palabra dice, hermanos, que hasta que venga el Señor Jesucristo, que van a estar con nosotros las ovejas y los cabritos, y tenemos que educar, y tenemos que proteger, y tenemos que darle de comer a las ovejas o a los cabritos juntamente con las ovejas, porque lo que el Señor Jesucristo está esperando es que un día, hermanos, perdónenme la palabra porque a veces no encuentro palabras para expresarme, un día a esos cabritos, a esos chivos, les caiga el 20 y sepan, hermanos, que ellos fueron llamados también para la salvación y para la vida eterna. Por lo tanto, tienen que someterse a las autoridades que son los pastores, para que ellos puedan cambiar de ser cabritos a ser ovejitas y trabajar como se debe de ser, hermanos, y entonces cambiar y dejar de ser cabritos y empezar a ser ovejas. Porque eso de los cabritos y las ovejas solamente es ilustración, hermanos, porque en realidad las personas que tenemos siempre siguen personas, siempre siguen siendo gentes, hermanos, no realmente ovejas ni realmente chivos. Entonces, como son gentes y son gentes que llevan la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aunque probablemente ya se borró la imagen de nuestro Señor Jesucristo en ellos, pero de todos modos, nuestro Dios, nuestro Padre, de todos modos sigue dándole la oportunidad para que en el momento indicado, hermanos, ellos, como ya te dije, y dispensándome la palabra, hermanos, ya dije, les caiga el 20 y sepan que fueron llamados también para la vida eterna, pero para eso tienen que entonces entrar, hermanos, como debe de ser en la obra de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, la palabra también nos dice que cuando venga el Señor Jesucristo y Él tenga que hacer el juicio, entonces apartará a las ovejas de los cabritos, como el pastor verdadero de ovejas y de cabritos los aparta en alguna ocasión. Cuando Él venga, el Señor Jesucristo, y los cabritos no han dejado de ser cabritos, entonces tiene que apartarlos por un lado y las ovejitas por otro lado, y a las ovejitas las va a mandar al reino de los cielos y les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los otros, porque ya hizo la separación, les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Él es el único que tiene la autoridad para apartar. Nosotros no. Nosotros vamos a ir y como pescadores vamos a sacar peces malos y peces buenos, pero a nosotros nos corresponde darle también la oportunidad a los peces malos, nos corresponde darle la oportunidad también a los chivos, nos corresponde darle la oportunidad a las cabras, hermanos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cultivar al trigo juntamente con la cizaña. Los tenemos que cultivar también, les tenemos que echar abono, les tenemos que regar con agüita y todo, para que un día, probablemente, que el Señor está esperando, un día esa cizaña se vuelva trigo, porque también es solamente ilustrativo, hermano. Y esa cizaña, que son gentes también, se les caiga el 20, como ya dije, perdónenme, hermanos, pero de todos modos, si ya les cayó el 20, entonces ahora saben que fueron llamados para poseer la vida eterna, pero que tienen que ser de otra manera, no chivos, sino ovejitas. Y entonces cuando ellos se transformen, o el Señor los transforme en ovejitas, entonces las cosas van a ser diferentes. Pero ahora tenemos nosotros que tener al grupo así. Entre las ovejas tenemos que tener a las cabras también, hermanos. Bueno, así es de que entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos explica y nos dice en 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Muy bien. Ahora, hermanos, nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro vigor, nuestro entusiasmo, hermanos, para estar como pastores en una iglesia, ¿de dónde viene, hermanos, esa fuerza? ¿De dónde viene ese ánimo? ¿De dónde viene ese vigor? ¿De dónde viene ese entusiasmo, hermanos? Bueno, entonces ese entusiasmo, ese vigor, ese ánimo, esa fuerza para seguir trabajando en la obra de nuestro Señor Jesucristo viene de la recomendación que dice el apóstol Pablo, porque no nada más se la dice a Timoteo, se nos las dice también a cada uno de nosotros que ahora estamos trabajando como pastores. Acuérdate de Jesucristo. Muy bien. Y en forma rápida, hermanos, ¿qué cosa podemos acordarnos de Jesucristo? Nos vamos a acordar de Jesucristo, hermanos, que de los apóstoles que tenía, uno lo traicionó y lo entregó. Así es que entre nosotros también, hermanos, cuando ya la situación sea para nosotros muy difícil, va a haber personas, hermanos, que nos van a traicionar. Va a haber personas, hermanos, que van a ir en contra de nosotros, que van a hablar mal de nosotros, que van a hablar con otras gentes mal de nosotros, siendo nosotros los pastores, hermanos, mi esposa y yo, siendo nosotros los pastores, en otra congregación, los esposos también, hermanos, pero entonces nos vamos a encontrar con que esas personas nos van a hablar mal de nosotros. Así hablaron de Jesucristo, hermanos, así hablaron de Él, y dijeron, hermanos, que Él era, hermanos, que Él estaba, hermanos, y hacía milagros en el nombre de Belcebú, hermanos, eso decían, y aunque Él se defendía diciendo, un reino dividido no puede ser prosperado, pero de todos modos las gentes aquellas hablaban mal del Señor Jesucristo y decían que hacía milagros en el nombre del diablo. Bueno, de todas esas cosas el Señor las tuvo que soportar, pero cuando ya se trató que Judas lo traicionó siendo un apóstol de él y lo traicionó, y cuando ya llegó precisamente al huerto de Getsemaní, a donde estaba orando y a donde llevó a sus discípulos también, y entonces cuando ya llegó toda la gente, hermanos, con palos, con sus herramientas y con antorchas, y cuando ya llegaron, como era oscuro, entonces Judas, que conocía perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, consumó su traición. ¿Cómo? Dándole un beso al Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a Judas, Judas,
con un beso entregas a tu maestro. Ajá, hermanos, así es de que entonces esa gente que nos traiciona a nosotros cuando nosotros somos pastores, esa gente que habla mal de nosotros con otras gentes, hermanos, esos son los Judas que tenemos, pero no podemos hacer nada nosotros. Hasta que Cristo venga, Él va a ser el que va a hacer la separación, pero nosotros no. Así es que por lo tanto, nosotros tenemos también que a la cizaña, nosotros tenemos también que a las cabras, nosotros tenemos que también que a los vasos de deshonra, también los tenemos que atender como atendemos a la demás gente. ¿Por qué? Porque ese es el mandato, porque esa es la orden que nos dio nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así es de que entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es acordarnos de Jesucristo. ¿Qué pasó con Jesucristo? Acuérdate de Jesucristo. Lo traicionaron, hermanos, y muchas ocasiones también nosotros somos traicionados por nuestras mismas congregaciones o por gente que está dentro de nuestras congregaciones. Pero todo eso lo tenemos que vivir. Por eso el apóstol Pablo pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y le dice a Timoteo: cuando las cosas vayan malas, cuando las cosas no te resulten bien, cuando tú en tu iglesia no seas respetado, él le dice: acuérdate de Jesucristo. Ajá. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo tuteaban, a Jesucristo le decían palabras obscenas, a Jesucristo, hermanos, le hacían muchas cosas. Así es de que entonces, por esa razón, el tema se llama acuérdate de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos acuerdemos de Jesucristo, que Él sufrió mucho, cuando nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la traición o las consecuencias de cualquier otra cosa que se nos hizo, hermanos, mientras se aclaran las cosas, mientras se ve si es cierto o no, de todos modos nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Pero nosotros tenemos que tener en nuestra mente y tenemos que tener en nuestro corazón que todo eso que nos está pasando le pasó también al Señor Jesucristo, hermanos, y que por lo tanto el apóstol Pablo lo pone como ejemplo y le dice a Timoteo: cuando la situación vaya mala en tu congregación, cuando la situación sea tremenda en tu iglesia, acuérdate de Jesucristo, porque Jesucristo sufrió todas esas cosas que nosotros hemos sufrido. Muy bien, hermanos. Pero también nosotros, cuando nosotros somos fieles, hermanos, también tenemos nosotros satisfacciones donde estamos nosotros trabajando, hermanos. Satisfacciones. Yo he dado testimonio con ustedes, hermanos, aquí en la iglesia, de cosas que han pasado conmigo referente, hermanos, a cuando no era yo cristiano. Pero también he hablado de cosas, hermanos, cuando ya era yo cristiano. Y a muchos hermanos les he contado, y a todos ustedes que me están viendo y me están oyendo, y a lo mejor no les he dicho, hermanos, les quiero contar una cosa que sucedió en un día. En un día conocimos, hermanos, a un muchacho que por andar peleándose, no sabemos cómo sea esta enfermedad, pero hermanos, le vino el cáncer y le salió una bolita aquí en su hombro. Si mal no lo recuerdo, también fue en el derecho, y le salió ahí la bolita, después del pleito que tuvo. No le pegaron ahí, simplemente en todo lo que se hizo, le salió esa bolita. Y al ratito se la analizaron y vieron que tenía cáncer. Cuando nosotros lo conocimos, él entonces le habían cortado la mano hasta no sé hasta dónde, pero hasta se le veía como un hueco aquí adentro y ya no tenía la mano. Entonces una señora hermana en ese tiempo, que se llamaba Berta Peña, entonces nos dijo que lo fuéramos a visitar. Él vivía en Ayotla, nosotros aquí en San Rafael, y lo fuimos a ver. Hablamos con él, oramos por él, y etcétera, hermanos. Muy bien. Después de eso, a pesar de que íbamos a orar, y a pesar de que otros pastores también iban a orar,
el muchacho falleció. Y cuando ya falleció, nos dijo esta señora hermana, Berta Peña, que por qué no lo íbamos a ver. Nadie quería ir a verlo, porque en ese tiempo se oía que el cáncer era contagioso y que si nosotros íbamos, se nos podía pegar el cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo, y mucha gente no iba. Pero hermanos, como yo tengo la mentalidad de lo que dice, hermanos, el libro de Eclesiastés, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y entonces pienso, hermanos, que el Señor Jesucristo puso en mi vida el tiempo de nacer, pero que también ya puso en mi vida el tiempo de morir. Y todas las enfermedades que han venido, como esta que ahora está en su apogeo por aquí en San Rafael y casi en toda nuestra república, entonces yo pienso, hermanos, que si Dios ya puso que yo me tenga que morir en esta, no le encuentro otra palabra, hermanos, en esta remesa, hermanos, pues me voy a morir. Pero si no, entonces, pasando todo esto, y después está mi fin, en ese momento me voy a morir, aunque no haya coronavirus, hermanos. Pero de todos modos, pues yo estoy haciendo mi trabajo, y en aquella ocasión del cáncer que le estoy diciendo de este muchacho, que se llamaba Arturo, fuimos, la hermana Eva Estrada, la hermana Julia, mi esposa, y yo fuimos, y nos llevó la señora hermana Berta. Bueno, y ya fuimos allá, y nos sentamos por ahí, no había gente más que nosotros, fuera de la familia, nada más Julia, Eva y yo. Bueno, y nos sentamos por ahí cerca de la caja, cerca del féretro, y ya había pasado un ratito que estábamos ahí, y de momento esta señora Berta me dice: hermano, ¿por qué no hace usted una oración? Ella me dijo así, por el difunto. Ajá. Pero nosotros sabemos que el difunto pues ya no necesita nada. Pero bueno, pero yo le dije, pues sí, la hago. Si me dan permiso, yo la hago. Y dice, ahorita voy a ver. Se levantó y se metió por allá, no sé dónde, si en la cocina, si no sé dónde. Pero se metió por allá y no sé si fue a ver a la mamá del difunto o fue a ver a la esposa del difunto, porque ya era casado. Eran jóvenes, pero ya eran casados. Muy bien. Y entonces regresó y me dijo así, óiganme bien, hermanos, y me dijo, hermano, dice que sí puede usted hacer la oración, pero que nada más tiene usted 20 minutos, porque faltan 20 para la 1, y a la 1 va a venir el sacerdote para despedir al cuerpo. Entonces usted nada más tiene 20 minutos. Ah, bueno. Entonces le dije yo a Eva y a Julia, les digo, vamos a cantar un canto, nada más para llamar la atención de la gente, y luego ya me dejan el lugar y yo ya sigo con los demás. Me dijeron sí, se pararon las dos y empezaron a cantar. Y ya se vieron la gente de qué pasaba o qué, voltearon, en fin. Y ya cuando terminaron ellas de cantar su canto, yo les dije a todos, acérquense un poquito más, les voy a hablar algo referente a la muerte. Y se acercaron, pura familia había, y era mucha familia la que había. Y habían descubierto así un saloncito pues grande, calculo yo que cabrían a lo mejor unas 100 gentes, así, unos de pie, otros sentados, etcétera. Pero ya estaban ahí. En esa ocasión, hermanos, yo no llevaba ninguna predicación porque no me habían dicho que no iba a haber lugar para nosotros. Bueno, pero una vez que ya estaba ahí eso, entonces yo ya no sabía yo qué cosa hacer. Sí llevaba yo mi Biblia, pero no tenía un tema, y yo no sabía. Si no sabía predicar con tema, menos iba yo a saber predicar sin tema. Pero bueno, yo llegué y me paré en un lugarcito por ahí, saqué mi Biblia, abrí la Biblia, y ya no me acuerdo, hermanos, qué pasaje leí. Pero de ahí comencé, hermanos,
y comencé a hablar y comencé a predicar y comencé a decir y comencé esto y comencé lo otro y todo, y la gente se juntó y se acercaban más y se acercaban más, y cuando vi, unos ya estaban llorando, otros ya se habían hincado, otros levantaban las manos, y bueno, las cosas estaban así. Cuando terminé de predicar, les dije: ahora acérquense todos y procuren ustedes tener un lugarcito para hincarse, porque voy a orar por ustedes. Y cosa rara, hermanos, para mí, cosa rara, toda la gente que estaba parada, toda se hincó, y con más entusiasmo, con más alegría, empezaron a llorar, y otros levantaban sus manos, y otros hasta gritaban, hombres y mujeres, y todos estaban así hincados. Y entonces pues yo me sorprendía, ya no sabía yo qué hacer en esos momentos. Hermanos, probablemente me pasé más de 1 hora predicando, pero después de eso, cuando ya terminé de predicar y cuando ya más o menos estábamos tranquilos, que ya los había puesto en las manos de Dios a toda la familia, hasta las señoras que estaban en la cocina salieron, y bueno, entonces ahora, hermanos, los puse en las manos de Dios. Y me quedé sorprendido, como siendo una familia que no conocía el Evangelio, de todas las cosas que yo les decía, y más cuando les dije: ahora todos hínquense, porque voy a orar por ustedes y les voy a poner en las manos de Dios. Les quiero decir, hermanos, que en ese momento cuando les dije hínquense, yo me acordé entonces del Padrecito, y dije yo: bueno, ¿y a qué horas ya serán? Porque el Padrecito no llegó, iba a llegar a la 1 y no llegó. Bueno, pues ya no me acordé del Padrecito. Quién sabe si llegó o no llegó. Y ya nada más así, hermanos, como estaba yo diciendo hace un ratito, de que si el hermano está durmiendo, cálenle su cabecita y póngasela en su hombro. Así empecé a decir: probablemente el Padrecito también llegó, y cuando dije hínquense, a lo mejor el Padrecito también se hincó, hermanos, porque ya nadie me dijo de nada del Padrecito. Después ya despedí el cuerpo, después ya nos fuimos al panteón, hermanos, y eso es lo que les quiero decir. Y para mí fue una satisfacción, una alegría, un darle gracias a Dios, hermanos, por todo lo que había pasado en ese momento. Así es de que entonces, mis hermanos, usted y yo, hoy en este día, vamos a acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. Cuántas cosas sufrió, cuántas cosas padeció, cuántas cosas tuvo que soportar, pero al fin y al cabo, hermanos, al fin y al cabo, se ganó a la humanidad. Y ahorita toda la gente, por muy lejos que esté del camino de Dios, ya todos están conociendo que Cristo es el Salvador del mundo. Y si no lo aceptan, ya será cosa de ellos. Porque la palabra de Dios está hablando, hermanos, ahora en todos lados. Cuando a mí solamente se me permitía, hermanos, en la iglesia, y cuando yo miedo tenía, hermano, hablar fuera de la iglesia y muchas otras cosas, ahora ya me pusieron esto aquí los muchachos, ahora se va a transmitir lo que estoy hablando ahorita, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Así es de que entonces, todo lo que nosotros podamos sufrir, hermanos, Él sufrió más por nosotros. Por lo tanto, cuando la situación para nosotros sea difícil, el recuerdo de Cristo nos anime y nos motive y nos dé fuerzas, hermanos, para seguir adelante. Acuérdate de Jesucristo, hermano. Acuérdate de Jesucristo, hermana. Si te están pasando cosas, si la gente te desprecia, si te traicionan los mismos de la iglesia y todas esas cosas y otras que ahorita no puedo decir, o que, bueno, en fin, si algo te está sucediendo, tú solamente acuérdate de Jesucristo, que Él sufrió más por nosotros, hermanos, pero para salvarnos soportó todo. Hermanos, vamos a imaginarnos que sí cayó 3 veces. La Biblia no dice que llevaba cargando su cruz y que tuvo 3 caídas en el transcurso, hermanos, para llegar al Monte Calvario. La Biblia no dice,
no podemos decir nosotros cuando cayó la primera vez, pero vamos a imaginarnos ahorita, hermanos, que sí cayó. ¿Y cómo? En las películas, hermanos, cuando cae, ¿cómo lo levantaban al Señor Jesucristo? Hermanos, cogían los látigos los soldados y le daban de latigazos en su espalda y así lo levantaban. Y las personas que iban por ahí cerquita se acercaban y le daban un puntapié, y así se levantaba él como podía. Se veía en la película, como podía, se ponía otra vez la cruz en su espalda y seguía caminando. Hermanos, a nosotros no nos va a pasar así, pero de todos modos, cuando nosotros sientamos, hermanos, que la gente misma, la que le hemos hecho un favor o la que hemos orado por ellos, a los que les fuimos a hablar del Evangelio y lo conocieron y todo eso, y que esa gente ahora nos traiciona y nos malinforma con las demás gentes, ni siempre, casi siempre, cosas que no son ciertas, pero de todos modos, por eso se llama mala información. Pero de todos modos, hermanos, tú y yo, hermanos, hoy nos vamos a acordar de Jesucristo, que Él sufrió más por nosotros, que a Él lo traicionaron, hermanos, que ahí le dieron el beso. Y cuando las cosas son así, hermanos, ahora que se acostumbra el beso y que ya nos los prohibieron para que no nos vayamos a contagiar, hermanos, pero que nosotros a veces somos desobedientes y nos damos beso de todos modos. Hermanos, Cristo sufrió más por nosotros. Y por eso el apóstol, cuando hace esa lectura, en el verso 8 le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ese Jesucristo, hermanos, sufrió lo indecible, lo que nadie ha sufrido ni va a sufrir, nadie, aunque sea el más perverso de los pecadores. Y cosa maravillosa, si ese más perverso de los pecadores se arrepiente, Cristo lo perdona, hermanos, y lo salva, como al malhechor aquel, cuando ya estaba clavado en la cruz como él, hermano. Y después de reconocer que si era el Salvador, hace todo lo posible por voltear a verlo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo rápidamente le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿No era un malhechor? Sí, hermanos. Y todas las gentes, cuando yo era niño, todas las gentes decían: el buen ladrón y el mal ladrón. Pero cuando yo ya leo la Biblia, no hay buen ladrón, porque los dos eran ladrones, eran malos, eran perversos. Pero ese hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y lo llevó al paraíso. Entonces, mis hermanos, vamos a oír ya nomás estas palabras. Segundo de Timoteo, capítulo 2 de Timoteo, y en los versos 11 al 13. Y dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces la congregación o parte de la congregación se vuelve infiel? Pero Cristo todavía está siendo fiel. El día que regreses, en lugar de que le diga: ya ves, te fuiste y ¿cómo te pasó? Vete de aquí de una vez. No, Cristo lo abre los brazos y lo abraza y nos pone el ejemplo de nuestro Dios cuando el hijo pródigo regresa. Todos quieren que le dé un buen castigo, pero el padre le dice: traigan un vestido limpio, traigan un vestido nuevo, mírenlo cómo viene, el anillo que tenían para ver de la sociedad que eran, ya lo había empeñado, no traía nada, el pelo largo, y yo quiero imaginarme, hermanos, que hasta piojoso porque no se bañaba, y todas esas cosas, hermanos, pero el Padre lo recibió y está tipificando
nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Padre y que nos recibe a cada uno de nosotros. Hermanos, si estás sufriendo, hermanos, si tu situación es difícil, hermano, si con quien confiabas te está traicionando, acuérdate de Jesucristo, hermano, y sigue adelante, hermanos, como Cristo. Si cayó de verdad, hermanos, acuérdate de Jesucristo, que se levantó, que lo levantaron a golpes, a puntapiés, y como pudieron, volvió a ponerse la cruz sobre sus espaldas y siguió. Y si 3 veces se cayó, 3 veces se levantó para salvarnos a nosotros, hermanos. Muy bien, vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por esta meditación de tu palabra, poderoso Padre. Gracias, Señor del cielo. Con solo acordarnos de ti, divino Jesús, Padre Santo, las cosas que nos están pasando a nosotros son cositas, son pequeñeces que nos pasan, divino Dios, comparado con lo que te pasó a ti, poderoso Señor. Pero, divino Dios, tu siervo Pablo nos recuerda, cuando la situación sea difícil, cuando las cosas se agraven, cuando gente nos traicione, cuando gente nos maldiga, Señor, solamente nos vamos a acordar de Jesucristo, poderoso Dios. Pablo así lo expresó a Timoteo. Cuando las cosas vayan mal, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, que a él le iba más mal, y sin en cambio siguió adelante y no paró hasta porque expiró en la cruz en el monte Calvario. Gracias, divino Dios, por esta meditación de tu palabra, que se grabe en el corazón y en la mente de mis hermanos, Señor del cielo, y que la pongan por obra, poderoso Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, hermanos, haciendo una oración. Señor Dios Todopoderoso, misericordioso Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que ahora nos despidas en paz, divino Señor, Dios omnipotente. De tal manera, poderoso Dios, que cada uno de nosotros llegue, divino Señor, a sus lugares, Padre Santo, llegue a sus lugares, poderoso Dios, feliz. Llegue a su destino, poderoso Padre, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Señor. Toma en tus benditas manos a mis hermanas que tienen que ir lejos, poderoso Dios. Tómalas, divino Señor. Sé con ellas, poderoso Padre. Y cada uno de nosotros también, los que vamos a estar cerca, los que van a ir lejos, divino Señor, todos lleguen con tu bendición a sus hogares, poderoso Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día. Amén, amén y amén. Vamos a repetir el Salmo 121, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.